en Villa Grimaldi era un lugar de tortura, de ejecución y de desaparición de personas. Existen antecedentes judiciales de que a Carlos Lorca se le agrega otra cosa que no era lo común en la época y que fue el colgamiento del ombú que está exactamente detrás mío a mano derecha de los testículos. Para él la vida quizás era una permanente lucha, pero una lucha dentro de un tablero normado, con reglas, en las cuales los oponentes respetaban esas reglas. Y en ese escenario, Carlos Lorca descollaba. El golpe de Estado viene a romper ese tablero y evidentemente que ya no existe ajedrez, sino que existe una guerra sucia, desde el punto de vista de los golpistas. Yo creo que lo vería con los cabros de la Confech, con los cabros de los secundarios, con los viejos de los magisterios también. Lo vería buscando más democracia en Chile. No volveremos a tener a alguien como él. A esas personas que tienen información, que ya no tienen que obedecer a nadie, solo a sus conciencias, ayúdame a encontrarlo para poder enterrarlo y darle cristiana sepultura a mi amigo Carlos Lorca y a todos esos hijos, hijas, hermanas, hermanos, papis, mamis, que no están con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas a todas y a todos, una vez más en una edición de Debate Público. Hoy día con el tema Derechos Humanos en Chile. Como ustedes pueden apreciar en la presentación, vamos a tocar un tema súper sensible para el país, que es la violación de derechos humanos. Hoy día contamos con un gran panel. Contamos con Jaime Lorca. Él es director del Centro de Formación Memoria y Futuro. El Centro de Formación Memoria y Futuro tiene por objeto recuperar la historia de la lucha del pueblo de Chile, aprender de ella y aprovechar el devenir social y el desarrollo de Chile, la democracia plena, la libertad y la igualdad de su pueblo. Y además es hermano de Carlos Lorca, de quien recién el video hacía mención. Además contamos con John Parada, que es abogado, tiene posgrado en Derechos Humanos, en Derecho Tributario, en Derecho Público, y es de la Comisión de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Bienvenidos a ambos. Bienvenido Jaime, bienvenido John. Gracias. También está Marlene, para luego con las preguntas. ¿Qué tal Marlene? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Gracias a los invitados por estar acá. Vamos a partir el programa de hoy día con la visión que tiene Jaime Lorca, su fundación, y que nos cuente un poco cómo vivió el pasado de Chile 50 años atrás, con el tema del golpe, cómo fue el devenir de las cosas que sucedieron en el país, de tanto que lo afectó la pérdida de su hermano. Es un tema muy, muy, muy sensible. Y bueno, dejemos a él que nos cuente, digamos, su apreciación respecto de esos temas. Tu tiempo, Jaime.
Muchas gracias. Vaya qué temas, nosotros, los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, no hemos dejado de luchar por verdad y justicia en este país desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos, ¿ya? Carlos y el conjunto de la dirección que encabezaba Ezequiel Ponce, clandestina, cayó en junio de 1975. A pocos días de esa detención, fue un rapto que hizo la DINA, nosotros establecimos los recursos de amparo correspondientes y obviamente no logramos ningún resultado en ese minuto. El Ministerio de Interior respondió a la justicia que ellos no lo habían detenido, que no se encontraba en poder de las autoridades de la época, de la dictadura, y por lo tanto la justicia dijo no al lugar al amparo. Nosotros sabíamos positivamente, ¿no es cierto?, de que ellos estaban siendo torturados salvajemente en Villa Grimaldi, como lo atestiguó la persona de Villa Grimaldi que apareció en ese video, ¿no?, introductorio. La verdad es que contra esa dirección socialista, la primera dirección socialista clandestina, se ensañaron bastante. ¿Y por qué se ensañaron tanto? Por dos razones, diría yo. Primero, porque esa gente, esos compañeros, esas compañeras, habían sido muy leales defensores del presidente Allende y el proceso de la Unidad Popular. Y habían estado detrás de todo lo que había sido la defensa del gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Ellos habían estado de una u otra manera involucrados en lo que fue la protección al presidente a través del dispositivo de protección al presidente de la República, llamado GAP. Habían estado también en la resistencia desde el punto de vista de la inteligencia, habían sido los que habían levantado combate el 11 de septiembre, más allá del combate de la moneda, el combate en la legua, el combate en la población San Joaquín, de los cuales hay pocos testimonios, pero unos cuantos estudios y relatos, ¿no? Bueno, el asunto es que ellos se encarnizaron mucho contra esa dirección, que era encabezada por un hombre del puerto, Ezequiel Ponce Vicencio, que era un obrero portuario, dirigente de la CUT de Valparaíso y dirigente nacional de la CUT, y tercer hombre en jerarquía dentro del Partido Socialista antes del golpe. También junto a Carlos estaban otros intelectuales muy destacados, como Ricardo Lagos Salinas, hijo del que era alcalde de Chillán en esa época, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Concepción, y un hombre muy brillante, era el encargado de educación política del Partido Socialista en ese entonces. Y así, habían junto a ellos otros destacados dirigentes como Víctor Cerega Ponce, quien fuera asesinado en Valparaíso y llevado a las costas de Playa Los Lilenes en Concón. Allí apareció su cadáver. Él fue un verdadero héroe del pueblo como todos ellos. La verdad es que esa dirección socialista clandestina tiene un legado bastante importante que nosotros en Memoria y Futuro reivindicamos, ¿no? Y la esencia de ese legado yo se la sintetizo así. Fueron promotores de la unidad de la izquierda más allá de las diferencias, pero sí buscando coincidencias programáticas y estratégicas que permitieran que la izquierda fuera una fuerza influyente, con sentido, con opción de poder, ¿ya? Fueron tenaces internacionalistas, cuestión que a veces uno echa de menos en la izquierda actual. Es una izquierda muy ensimismada, muy endogámica, muy nacional, ¿no? Y ellos eran profundamente solidarios con todas las causas que estremecían en ese entonces al mundo, y particularmente Vietnam, solidaridad con Cuba, etcétera, etcétera. Y además, ¿no es cierto?, ellos reivindicaron siempre el rol dirigente de la clase trabajadora en los procesos históricos. Bueno, nosotros no los volvimos a ver, nunca los encontramos, nunca supimos de ellos. Fíjate que recién el año antes pasado, a fines del 2018, se dictó el fallo de primera instancia que condenó a los secuestradores de la DINA. Pero ese fallo apuntaba al secuestro de estos compañeros, nunca a qué fue, cuál fue el destino final de ellos, ¿ya? Y en el caso de lo que nosotros sabemos, es que Carlos, Ezequiel, Ricardo y otros compañeros y compañeras de la Dirección Interior, integrantes y colaboradores, fueron llevados a la fatídica Colonia Dignidad y allí terminaron sus días, pero los tuvieron mucho tiempo. Fíjate que los trasladaron en el verano del 76 y los mataron en el segundo semestre del 77.
¿no? Esos son los antecedentes que nosotros como familiares hemos recopilado, ¿no? Que después de torturarlos salvajemente en Villa Grimaldi, los llevan a este engendro de locura, que era esta secta alemana, nazi, que colaboraba tanto con la DINA, y ellos, después de asesinarlos, queman su cadáver, lo entierran primero, los desentierran después, en eso que se llamó retiro de televisores, ¿no? Los queman con fósforo blanco para hacer desaparecer los huesos, y los restos que quedan los tiran al río Perquelauquén. Eso es hacia fines del 77, ¿no? Y desde ese entonces nosotros no hemos dejado de luchar y denunciar esta situación, porque nosotros no creemos que se pueda construir un orden democrático en un país donde crímenes de lesa humanidad como estos que estoy relatando, y seguramente nos hablará después el abogado Parada, obviamente no pueden concebirse en una sociedad civilizada, y nosotros pensamos de que ningún orden democrático puede establecerse, ni ningún orden justo puede establecerse sobre la base de esta impunidad, de este silenciamiento, de esta ignorancia de esto. Los familiares seguimos luchando por verdad, justicia y reparación, y seguiremos actuando todo el tiempo que sea necesario, apoyando la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asociación de Ejecutados Políticos. Pero el Centro de Formación, Memoria y Futuro tiene por propósito difundir el ejemplo de estos héroes y heroínas que, al amparo y a la alianza, al alero de Salvador Allende, quisieron hacer un Chile mejor, un Chile más justo, y tuvieron el precio que tienen todos los revolucionarios que intentan hacer un cambio real. Yo quisiera decirles como remate que en el Centro de Formación Memoria y Futuro en los últimos tiempos hemos documentado bastante filmando nuestras actividades, más que escribiendo, filmando, ¿no? Y eso se puede ver en nuestro sitio, en nuestro canal de YouTube, bajo Centro de Formación Memoria y Futuro. Hay interesantes entrevistas, actos y planteamientos y actividades que nosotros hemos hecho, exposiciones, y ustedes las pueden visitar ahí cuando quieran, donde quieran y cuando puedan, ¿eh? Y más que bienvenidos para participar. Ustedes, y digo todos los que estén observando este programa de debate público. Yo quiero agradecer la invitación que me han hecho y creo que estoy en mi tiempo para mi intervención. Eso, si es que no hay preguntas o las dejamos al final, las preguntas del público. Gracias, Jaime. Sí, las preguntas van a ir en la parte final del programa. Emocionan las palabras de Jaime. Vamos a pasar ahora a hacer la introducción al tema siguiente, que es los derechos humanos relativos al estallido. Por favor, pongan atención en el siguiente video. Yo creo que la mayoría de los chilenos siempre hemos salido a marchar para el Día de la Raza, el movimiento No Más AFP y diferentes tipos de manifestaciones. ¿Cuál fue lo que cambió y cómo nació la primera línea? Fue lo que dijo el presidente por cadena nacional, cuando él se refirió que estaba en guerra. Eso cambió todo. Eso cambió todo porque nosotros no salimos a una guerra, nosotros salimos a una demanda social, a una demanda de dignidad. Nosotros no salimos a pelear con carabineros ni con las Fuerzas Armadas, pero él sí tenía una guerra contra nosotros, contra los derechos, contra las demandas justas. Y la primera línea se conformó porque vimos la brutalidad que tenía la policía, las fuerzas especiales y los militares frente a la población civil. Este metro lo quemaron. Al principio los carabineros, que son las fuerzas policiales, se escondían allá. Sí, allá abajo. Allá y allá. Y disparaban desde ahí, y hasta, porque abajo en el metro había una comisaría. Sí, una comisaría ilegal, ahí de repente salían los carabineros, los pacos, y iban a buscar a la gente, la dejaban encerrada dentro ilegalmente, y salieron hartos casos de tortura acá en el metro, sí, abajo. Y el metro está cerrado desde que pasó todo. Soy hija, hermana, cuñada, tía de detenido desaparecido. Estoy yo acompañando a estos jóvenes, a estas familias, que una vez más la frase que nosotros decíamos y gritábamos en las calles,
para pedirle a la sociedad toda, todo chileno, que nunca más en este Chile existiera un detenido desaparecido, un detenido por pedir justicia. Bueno, esa frase no nos sirvió gritarla tanto. Parece que no fuimos escuchados. Yo no perdono, yo no tengo a nadie a quien perdonar, menos a un Estado que ha perpetuado la impunidad, impunidad que es responsable de lo que hoy día estamos viendo aquí. En este cartel está el nombre de un muchacho preso político, muchachos que han sido criminalizados. Sin embargo, estamos acompañando también el dolor de otras familias que ven una semana y otra semana un juicio donde esos jueces que están aquí en estas salas no tienen una visión real de lo que es la justicia y la humanidad. Tienen presos y criminalizan a jóvenes por situaciones que no son criminales. Hay procesos que son completamente montados y eso es lo que a nosotros nos enerva, nos duele, nos enrabia. Son 46 años para nosotros. Estos jóvenes están partiendo y en Chile la impunidad se ha perpetuado porque este Estado y la complicidad de estos políticos de la concertación también han perpetuado la impunidad y han entregado a estos jóvenes un Chile corrupto. Tenemos casi 3.000 presos políticos a quienes se les ha golpeado, violentado psicológicamente, literalmente raptado y respetado su derecho a la presunción de inocencia y lo que es peor, se les ha montado pruebas falsas para enjuiciarlos. Hemos tenido que vivir gracias a un montaje de carabineros quienes le montaron 2 bombas Molotov en su mochila a mi hijo en circunstancias de que él andaba apagando bombas lacrimógenas en defensa de la gente que se manifiesta cada día tras el estallido social. Lo que pedimos los familiares es un juicio justo para todos los presos de la revuelta. Muchos de ellos no tienen antecedentes, a muchos de ellos les pusieron molotov en la mochila como un montaje y lo han dejado porque carabineros son ministros de fe, entonces su palabra vale más que un examen de hidrocarburos o que los antecedentes que tengan estos chicos. Acá está mi hermano que se llama David Agustín Maril, está detenido en prisión preventiva en Santiago 1, en el módulo 14, desde el 23 de enero de este año. Él llegó a Chile en julio de 2019 viajando como mochilero. ¿Por qué lo están inculpando? Lo están disculpando por desorden en vías públicas, por bombas incendiarias. ¿Cuánto tiempo estará en prisión preventiva? Le dieron 45 días de prisión preventiva y ya está en el mes. Pero lo que sabemos y lo que está pasando mucho con todos los casos es que las prisiones preventivas se duplican, se triplican el tiempo, como que lo manejan acorde a como quieran hacerlo. La gente sufre mal. Y hoy en día, ¿dónde está la gente que tiene el poder sentado en sus tronos y nosotros aquí defendiendo a nuestra familia, a nuestra gente? ¿Y dónde está la gente que en verdad tiene que hacer los cambios sentados porque no quiere, porque quiere seguir manteniendo este poderío de mierda? Esta gente quiere seguir teniendo más plata. El presidente chileno Sebastián Piñera batió un récord mundial de ojos destrozados durante manifestaciones populares. Ya van más de 200. La guerra desatada por Sebastián Piñera contra los ojos de los jóvenes es uno de los íconos históricos de esta protesta. Marcará al presidente por el resto de sus días. Las imágenes valen más que 1000 palabras. ¿Cómo es posible que los hechos de derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos se repitan constantemente? Es como que apenas hay oportunidad, la represión vuelve contra la gente que se manifiesta, hay impunidad, hay, como decían ahí en el reportaje, montajes de las fuerzas policiales hacia la gente que protesta. En fin, hay una serie de interrogantes ahí detrás. Quizás John nos pueda ayudar para ver cuál es su parecer sobre esto, por qué se arrastra desde tanto tiempo esta violación de derechos humanos y cuál es la salida finalmente, porque no podemos seguir repitiendo estos mismos síntomas de un país en decadencia.
Sí, muy buenas noches en primer lugar, a Marlene, Jaime Parra, Jaime Lorca y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Eh, es súper difícil hablar después de tener estos testimonios. Primero el de Jaime Lorca, ¿no? Con todo lo trágico, lo terrible que es el caso de ese ex diputado socialista, Carlos Lorca Tovar, que realmente hasta el día de hoy no sabemos dónde está, hasta el día de hoy no hay justicia, porque hay una condena a primera instancia, pero pareciera ser que las cortes superiores están ahí todavía, ¿no? Entonces, es fuerte saber que a un joven médico, diputado, aún no lo encontremos como sociedad. Eso es doloroso para el país, doloroso para el Estado. Estamos ante la comunidad internacional, estamos como unos deudores absolutos de la protección de los derechos humanos con casos como el de Carlos Lorca. Así que, bueno, un abrazo a Jaime a la distancia, fuerte. Cuesta hilar algunas palabras después de todo esto. Bueno, pareciera ser que no me ha aprendido mucho de la aberración que significó y que significa hasta el día de hoy la dictadura militar o cívico-militar en nuestro país. No me ha aprendido mucho. Lo decía en un foro de ayer o anteayer de la Universidad Católica que habló de la memoria, ¿no? Pareciera ser que las instituciones del Estado de Chile es como que no vieron nada, no han visto nada de lo que pasó recientemente en la historia de Chile, en los últimos 40 años. No, en los últimos 40, 50 años, pareciera ser que los detenidos desaparecidos, los ejecutados, es cosa teórica. No han aprendido. ¿Por qué lo digo? Miremos, en primer lugar, cómo se han comportado las instituciones públicas que tienen que ver con el tema durante la revuelta social. Miremos también cómo se han comportado los tribunales durante la revuelta y podemos llegar a una conclusión de que aquí la institucionalidad penal, la institucionalidad pública respecto a la materia, no ha aprendido mucho. Nos tocó estar desde el primer día como Comisión Chilena de Derechos Humanos en las comisarías, ¿no? Del primer día, del 18 de octubre de la noche. Y fíjense que uno de los derechos de los detenidos, en primer lugar, y detenida es poder conferenciar con su abogado, ¿no? Poder mostrarse para que el abogado y quien lo defienda en ese momento pueda cerciorarse de su estado de salud, en primer lugar, si se encuentra bien, si no ha sido torturado, si no ha sido vejado, en qué condición está, poder avisar a la familia. Pero fíjense, estimados, que los primeros días nosotros nos encontramos con un cerco, con una puerta de acero, súper difícil de derribar. No negaban los nombres. A lo mejor a Jaime Lorca lamentablemente le va a sonar muy conocido esto, lamentablemente. No negaban de que existiera una persona ahí. Nosotros íbamos con un nombre determinado y los carabineros nos señalaban que no estaba ahí. Resulta que más tarde, de alguna u otra forma, averiguamos que sí estaba ahí. Entonces, esa cosa pareciera ser que la policía chilena no ha aprendido nada de lo que ha pasado. Teníamos también a fiscales del Ministerio Público, estamos hablando de la detención, ya veremos los presos, ¿no? Que están en la cárcel hoy día, pero antes de la cárcel, en la comisaría, nosotros rogábamos, en muchos casos, bueno, interponíamos evidentemente las acciones, pero también apelábamos al buen sentimiento, ¿no? de algunos fiscales, para que pudiesen apersonarse. Fíjense que fue imposible. Lo único que nos quedó fue, por la vía de lo que muchos colegas antiguamente hacían en la dictadura, en la vía del amparo telefónico, ¿no? Por teléfono llamábamos a los tribunales y ahí sí pudimos tener algo, pudimos recoger algo mediante el amparo telefónico, el artículo 95, y hacer que un juez de turno fuera a la comisaría a acompañarnos a ver, por favor, que nos abrieran las puertas y podemos ver cómo estaban y los detenidos. Por lo tanto, ahí tenemos que las instituciones no estaban funcionando, ni la policía, ni la fiscalía, ni buena parte del Poder Judicial respecto a proteger los derechos humanos de los detenidos. Tuvimos casos en Quilpué y en Viña del Mar que son públicos, donde hubo casos de violaciones, donde hubo abusos sexuales, donde hubo tortura, donde hubo vejaciones, donde hubo gente que se les desnudó, y todo eso pareciera ser que no conmovía a la institucionalidad. No aprendieron nada, pareciera. Entonces,
las constantes llamamientos que hacíamos nosotros a los tribunales en esa primera instancia nos permitían ver cuál era el estado de la situación. Y cuando logramos entrar a los calabozos nos encontramos una cosa trágica, una cosa absolutamente que no se borra, ¿no? Que es ver las comisarías, los calabozos repletos de jóvenes, gente muy joven, ¿eh? Pegados unos a otros como sardinas, ¿no? No cabía más gente en los primeros días. En la primera comisaría de Viña del Mar, por ejemplo, y en Valparaíso, en la comisaría de la calle Colón, era impresionante cómo a la gente se le metía al calabozo. No había ya abasto de espacio físico para poder sostener todos esos cientos y cientos de detenidos y detenidos. Uno decía, a ver, ¿por qué detienen tanta gente? ¿Todos están cometiendo algún delito grave acaso? Pareciera que no, porque las evidencias que iban llegando daban cuenta de detenciones al azar incluso, de la gente que iba ahí pasando. Por lo tanto, en esos días, los delitos que se cometían por parte de la policía eran, en la mayor cantidad eran detención ilegal, no, sin ningún tipo de fundamento de detención ilegal, torturas, abusos sexuales, mucho abuso sexual, y evidentemente detenciones detención o la prolongación de la detención de manera ilegal. Al otro día sacarlos al tribunal costaba un mundo, ¿no? Y eso evidentemente vulnera los derechos procesales de los detenidos respecto a que tienen que ser puestos a primera hora, puestos a disposición del tribunal. Fíjense otra cosa, nosotros logramos liberar varias personas. Hay un artículo en el Código Procesal Penal actual, que es el artículo 26, que permite que el fiscal aplique aplique criterio, ¿no? Y señale que el detenido o detenida pueda ser liberado para que sea citado a una próxima audiencia. Ese artículo 26, que es un derecho procesal de los detenidos y detenidas, se ocupó en muy pocas veces. Muy pocas veces los fiscales dieron lugar a ello. Y eso demuestra el poco respeto que aún existe en instituciones como esta, a la cual yo le tengo un cierto respeto, por cierto. Tengo amigos trabajando ahí. Pero da cuenta de un poco aprecio por la integridad física y psíquica de las personas. Yo me pregunto, si la ley permite liberar a las personas para poder ser pasadas a otra audiencia, para que no duerman en la noche en una comisaría, para que no sean sometidos a vejámenes, para que no estén como sardinas en lata contra otras personas, ¿por qué no se aplicó en esta revuelta? Y sí se ha aplicado en otros casos. Es un punto bien importante. Pareciera ser que los derechos humanos no son precisamente derechos dignos de tutela para algunos, porque de lo contrario aplicarían el artículo 26 y liberarían a las personas en espera de la próxima audiencia. Sobre todo considerando, fíjense, estimados compañeros y compañeros, de que la gran cantidad de delitos imputados, ¿saben cuáles eran? Eran desórdenes en la vía pública, un delito de baja penalidad, por lo tanto, perfectamente se podía aplicar el artículo 26. Pero ¿qué hacían el Ministerio Público en su mayor cantidad de veces? No en todas, por cierto. Precisamente dejarlos para que pasaran al otro día, por un delito que no tenía, insisto, una penalidad mayor. Respecto a los delitos que sí supuestamente tenían penalidad mayor, como el porte ilegal de armas, el porte de arma incendiaria, fíjense, estimados, que nos tocó conocer de muchos casos donde no se le hacía la prueba esa prueba química para ver si tenían parafina o algún elemento incendiario en las manos o en la ropa, y en muchos casos no la encontraron. Fueron peritos, fueron periciados estos jóvenes, y no la encontraron, y aún así fueron pasados como personas que cometieron el delito de porte ilegal de armas, porte de artefacto incendiario. Entonces, uno se pregunta, ¿se ha aprendido en Chile respecto a lo que pasó en la aberración que ha pasado? Pareciera que no, con todas estas demostraciones. No han funcionado las instituciones. Siendo que los derechos humanos, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, son derechos vigentes en Chile. Pareciera ser que como no están en la Constitución todos detallados, porque hay algunos nomás, no son derechos vigentes. Pero que no se olviden algunos tribunales y algunos fiscales que sí son derechos vigentes, incluso a partir de la propia Constitución
actual, la que vamos a cambiar, la Constitución de Pinochet. El artículo 5º, inciso 2 de la Constitución señala que los tratados internacionales sobre derechos humanos son parte y son límite a la soberanía y son parte integrante de nuestro cuerpo normativo. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde quedó, por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? No está. Los 2.000 o casi 3.000 presos políticos que existen en Chile, a ninguno se le ha respetado el principio de presunción de inocencia. O sea, llevan ¿cuántos meses? Noviembre, octubre, ahora no sé cuánto ha pasado, 9, 10 meses, cumpliendo casi una pena posible. Evidentemente están solo en prisión preventiva, entre comillas es solo en prisión preventiva, pero pareciera ser una condena anticipada, pareciera ser que se les va a encontrar culpables según los operadores del sistema. De lo contrario, no estarían presos por un delito donde incluso en muchos de ellos no se encontraban pruebas periciales respecto al porte de elementos químicos como parafina o benzina o no sé con qué cosas se incendian. Entonces, eso, porque ojo, pareciera ser que algunos carabineros incluso, algunos no sabían con qué cosas se echan las Molotov, ¿no? Con qué líquidos se inflaman, y algunos incluso hablan de benzina, después de parafina. Hay una contradicción brutal en muchos de aquellos casos. Entonces, estos derechos humanos que también existen en nuestro país no han sido respetados en la mayor cantidad, en el mayor número de casos que nos afecta como país. Yo creo que en este estado de cosas los tribunales debiesen desapegarse un poco y debiesen ver lo que pasó también con los tribunales en la época de la dictadura. O sea, el mismo caso el caso que nos ha relatado Jaime Lorca. El caso Carles Lorca, ¿cuántos recursos de amparo se interpusieron, no? ¿Cuántos? Cientos, muchos recursos de amparo, y fueron rechazados por la Corte de Apelaciones, y después la Suprema los rechazaba, confirmaba el fallo de la Corte de Apelaciones. ¿Por qué? Porque le creía al informe del órgano aprehensor, ¿no? A la DINA, al informe del ministro del Interior Benavides, y no le creía a los testimonios de las personas respecto a que ese preso político determinado estaba en un lugar, ¿no? Entonces, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones le creían como prueba fidedigna solo al informe de los organismos policiales. Está pasando algo muy parecido ahora. Los tribunales operan con los informes de los órganos aprehensores. Sí, tenía parafina este cabro, sí, portaba un encendedor, unas mechas, y se deja de lado los testimonios, se deja de lado otros medios de prueba. Pareciera ser entonces que algunos tribunales están cometiendo los mismos errores que los tribunales de los 70, de los 80, de creer a ciegas en los órganos aprehensores y no en los otros medios de prueba, los testimonios que absolven o que podrían declarar la inculpabilidad de una persona. Por lo tanto, en raya para la suma, todos estos casos trágicos que nos ha tocado pasar como país, me da mucho miedo que no se haya sacado una lección de aquello y se vuelvan a repetir muchas conductas como la que hemos relatado. ¿Por qué tenemos que creer que los derechos humanos son relevantes? ¿Por qué tenemos que hablar siempre de este tema, de la memoria? Precisamente por esto, porque a algunos se le olvida lo que pasó. Ven que es importante, a los que nos están viendo, ven que es importante la memoria, es importante hablar de los derechos humanos, porque pareciera ser que a 40 o 45 años a muchos se le olvidó la tragedia por la cual pasó nuestro país hace muy poco, y todavía está vigente eso, está abierto, eso no es pasado, eso es presente. Por eso que es relevante, porque no solamente va a aprender como sociedad, sino que también las instituciones, para que no se vuelvan a cometer los errores que hemos detallado. Yo también quedo hasta acá, creo que hay muchas preguntas, estaba mirando ahí, pero yo quiero insistir, o más bien colocar, a propósito del proceso constituyente, yo creo que es el momento, en ese proceso, en la Constitución, evidentemente no se puede detallar todo y reglamentar todo, pero dejar ahí establecido claramente algunos principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos, algunos derechos procesales y algunos mecanismos que protejan dos características principales de los derechos humanos, que a los violadores de derechos humanos, por ejemplo, y que los delitos de derechos humanos no puedan ser jamás declarados inamnistiables, cuesta decir la palabra, e imprescriptibles, y no se le pueda dar ningún tipo de beneficio
penitenciario a quien vulnera o a quien atropella este tipo de derechos, como hemos visto que se le ha dado, que se ha otorgado a algunos criminales de lesa humanidad. Yo creo que el proceso constituyente es un momento, ya sea este o futuros procesos constituyentes, cualquier tipo de proceso constituyente, pero ya estamos en uno actual, es ahí donde tenemos que introducir algunos mecanismos de aseguramiento de la protección de los derechos humanos en cuanto a su tutela y en cuanto al castigo efectivo de los violadores de este tipo de derechos tan importantes para el ser humano. Gracias. Gracias, John. Aparte de lo que hemos visto ya y escuchado a Jaime Lorca, a Iván Parada, las estratagemas del poder, digamos, se van repitiendo de vez en cuando y cuando al poder le conviene. También hay un aspecto que queremos tocar, que es el tema mapuche. Y en referencia a eso, tenemos una entrevista con un abogado, al cual se los presento, se llama Aliwen, y él le hicimos una entrevista para ver cuál era la visión que él tiene sobre los presos políticos mapuche, y esta es la entrevista. Mari Compuche, buenos días a todos. Inche Aliwen Antileo Piñén, me llamo Aliwen Antileo, participo y soy vocero de la plataforma política mapuche. Agradecer en primer lugar la invitación de debate público para tratar un importante tema que nos afecta como pueblo, que es el tema de los presos políticos mapuche. Entonces, primero señalar que en este momento hay 26 presos políticos en 4 recintos penitenciarios. En Temuco hay 7, en Angola hay 8 y en Lebu hay 11. En la semana pasada ingresó el Machi Celestino Córdoba a un centro de educación y trabajo. Y por lo tanto ahí están los 26 distribuidos en esos recintos penitenciarios. En general, los presos llevan alrededor de 2 a 3 años ya presos. Ese es el promedio general. Hay algunos que llevan más tiempo, como es el caso del Machi Celestino Córdoba, que lleva más de 7 años preso. Él está condenado a 18 años de reclusión. Pero el promedio es más o menos eso. Han habido alrededor de 350, 400 presos políticos en los últimos 20 años, por diversos delitos, acusados de diversos delitos, imputados de diversos delitos. Los que van desde usurpación de tierras, maltrato de obra a carabineros, porte y tenencia ilegal de armas, incendio con resultado de muerte, incendio, y fundamentalmente esos son específicamente los delitos que se le imputan. Ahora, el contexto general es que todos ellos se han producido en el marco de la reconstrucción del territorio ancestral mapuche y la recuperación de los territorios usurpados, tanto por parte del Estado como por parte de particulares. Es en ese contexto que se ha producido una situación de confrontación con el modelo económico, con las grandes forestales y con colonos, y es por eso que han sido procesados, condenados y encarcelados. Algunos de ellos también han sido acusados por ley antiterrorista, lo que agrava las condenas. Ese es el promedio, más o menos, de cuánto tiempo llevan detenidos. Ahora, en general, el estado de ánimo de los presos es en general bueno, atendiendo las condiciones de reclusión y la privación de libertad. La prisión política como es dura, es una situación dura, es una situación en algunos casos traumática. Y eso va a depender de varios aspectos, pero los principales son lo que dice relación
con qué condición tenía el preso político antes de estar privado de libertad. Algunos eran jefes de familia, por lo tanto su familia se ha visto severamente afectada. Algunos eran padres, estaban a cargo de sus propios padres, que algunos padecían enfermedades. Por lo tanto, todo eso configura un cuadro social, familiar, personal, individual, que afecta a los presos, independientemente de la alta moral y dignidad con que han asumido la prisión política. El encarcelamiento siempre es un tema que afecta a los presos, siempre. El solo hecho de estar privado de libertad es una pena severa que afecta psicológicamente y tarde o temprano termina por afectar psicológicamente a los presos. Ahora, eso significa, por lo tanto, de que hay un esfuerzo permanente necesario hacer, el acompañamiento familiar, el acompañamiento espiritual, el acompañamiento político, social, colectivo, de comunidad, y en general de las distintas organizaciones, por así decirlo, del movimiento mapuche organizado y del movimiento chileno que solidariza con los presos, no es solo necesario en un momento de coyuntura como una huelga, sino que también de forma permanente, mediante cartas, visitas, un acompañamiento. Eso ayuda enormemente. El estímulo moral, social y político es un aspecto importante a desarrollar. Ahora, las posibilidades que tienen los presos de salir, por así decirlo, lo más rápido posible, se han visto dificultadas por una serie de hechos. En primer lugar, la reciente huelga lo que planteó fue que pudiera conmutarse la pena, la reclusión, por reclusión domiciliaria. Eso en atención a dos factores. Uno, a la aplicación del convenio 169 de la OIT, que señala en sus artículos 8, 9 y 10 de que se deben, en el caso de que los presos sean de origen indígena, se contemple también sus costumbres y tradiciones, y que también se reemplace o se favorezca el cumplimiento alternativo al encarcelamiento cuando sea posible. En función de eso, entonces, lo que ha manifestado tanto el gobierno como la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional es que no va a ser posible una medida de esta naturaleza, incluso atendiendo a que existe un programa especial de desconfinamiento de las prisiones en Chile producto de la pandemia, debido a que están en varias cárceles están en hacinamiento, por lo tanto se ha negado esa posibilidad por el momento, considerando de primer lugar que no existen presos políticos mapuches y que deben cumplir las penas al igual que cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, se ha establecido una mesa, se ha posibilitado una mesa de trabajo para que se adecúe la legislación interna al convenio, y eso se va a demorar algún tiempo, meses y años. Por lo tanto, la posibilidad real que existe es la espera del cumplimiento del 50% de la condena, a la que tiene cualquier ciudadano derecho. Una vez cumplido el 50% y habiendo hecho buena conducta, entonces solicitar la libertad vigilada o el cumplimiento en arresto domiciliario. Y por lo tanto hay que atender en este caso ya no como un criterio colectivo de presos, sino que caso a caso, en forma individual. Y eso va a depender del delito por el que fue imputado y condenado, y también por cuánto tiempo ya lleva cumplido de la pena. Por lo tanto, esa es una situación. Lo otro es que van a solicitar en las próximas semanas y meses el traslado a centros de educación y trabajo, lo que es un régimen no tan severo de privación, de reclusión, donde se les permite estudiar y trabajar, sembrar incluso, y es una alternativa que se va a presentar ante Gendarmería y el Ministerio de Justicia. Por
Por lo tanto, las posibilidades son, hoy día se alejaron. La única posibilidad que tiene, o más cercana, o lo que más se acercó al petitorio, fue lo del Machi Celestino Córdoba, en donde iba a normalizar su situación, estabilizarse en el Hospital Intercultural de Imperial, posteriormente trasladado a un centro de educación y trabajo, y posteriormente entonces un traslado a Surrehue por 30 horas. Eso es lo que se está en curso en este momento. Ahora, la prisión política, como lo decía, viene desde el inicio de la transición a la democracia, desde el año 91-92, ya han habido presos, y mientras no se resuelva el conflicto político que subyace a la situación del pueblo mapuche, van a seguir habiendo, lamentablemente, más presos políticos. Bien, ahí teníamos la entrevista a Alicuán Antileo, abogado de los presos políticos mapuche. Vamos a pasar ahora a una sección de preguntas. No sé si, Marlene, tienes alguna pregunta personal o del grupo de debate público. Vamos a partir por la página de debate público. Para Jaime hay comentarios. Muy conmovedor el testimonio de Jaime como familiar directo de un detenido desaparecido. Me toca el fondo del corazón, dice. Las torturas y violaciones a los derechos humanos del 18 de octubre revivieron en el corazón de nuestros familiares las heridas de la dictadura, dice otra persona. Hay una pregunta así para John. Estimado John, ¿por qué a los detenidos durante el estallido social se les denomina presos políticos, entre comillas, y no detenidos políticos? Esa sería la pregunta que viene desde el Facebook. ¿Podrías contestar eso, John? Y de ahí vemos qué más podemos preguntar. Porque a los que están hoy día encarcelados ya no están en una situación procesal de detención, sino que están sometidos a prisión preventiva, que es una medida cautelar que dicta un tribunal, en este caso un juzgado de garantía, para supuestamente el éxito de la investigación, los saca de la libertad, les restringe la libertad y los mete a una prisión, un tribunal. Por eso es una prisión preventiva a la espera del juicio y de la futura sentencia, que esperamos que en la mayor cantidad de casos sea absolutoria. Por eso son presos políticos y no detenidos políticos, porque ya no están detenidos, están presos. Ok, gracias, John. A mí me gustaría continuar ahora con un comentario y pregunta. El comentario, ¿por qué es tan difícil que la institucionalidad acepte y se haga responsable de los cargos, de los crímenes de derechos humanos? Cuando con la experiencia, como ya se abordó acá en las tres, sobre todo el testimonio de Jaime, es un tema que debería estar archisuperado, muy superado, y para eso, para que esté superado, eso implica que ahora, con lo que sucedió en la revuelta, en ningún caso debió haber aparecido ni siquiera un solo caso, una situación de violación de derechos humanos. Y nos encontramos, como nos cuenta John, con que, pucha, sí, las hay, es evidente que las hay, incluso en la revuelta hubo muertos y no se ha esclarecido bien las situaciones de esas muertes. Me gustaría preguntar, ¿se sabe o cómo se puede saber la cantidad de personas que están presas desde octubre, por ejemplo, y posteriormente, o cuántos suman? ¿Se puede saber eso? ¿Cómo se puede conocer ese dato? Mira, hay una coordinadora que ha estado trabajando en el tema, porque hay diversos números, ¿no? Y hay una especie de coordinación nacional que está tratando de juntar los datos, de sistematizarlo, pero las cifras hablan más de 1.000, 1.500, hasta 2.000 personas. No hay claridad absoluta, pero no son 100, no son 200, están por sobre los 3 dígitos, 4 dígitos en este caso. Entonces, son muchos los casos. Acá en la quinta región hay demasiados casos y nos preocupa mucho la prolongación indebida.
del caso de Carlos Lorca y la actual, hay un principio que traspasa ambos, que es que la justicia pareciera que se dilata, y cuando hay dilación de justicia, no hay justicia. En el caso de Carlos, bueno, estamos 44, 45 años ya, y en el caso de los detenidos, de los presos políticos actuales, la dilación de la investigación hace que haya una especie de condena anticipada, ¿no? Entonces, cuando la justicia se dilata, es tardía, finalmente no es justicia. Entonces, también un llamado de atención a los tribunales para que le pongan rapidez a todos los asuntos, a todos los casos. Ahí tocamos, al parecer, un tema con la prisión preventiva, que no solo afecta a los presos políticos, sino que a cualquier persona, y que de repente se comete un delito que es insignificante o digamos que tiene una pena en caso de ser juzgado, mucho menor al tiempo que la persona puede permanecer ahí en prisión preventiva. Creo que son 2 años. Hasta 2 años puede permanecer en esa situación. ¿Es así? ¿Cómo se supera eso? Es decir, nos puede, por ejemplo, ahora estamos en un proceso constitucional, por empezar. ¿Nos puede ayudar la Constitución con el tema de los derechos humanos? No sé si quiere hablar Jaime también, porque he hablado yo todo el rato. La pregunta es para cualquiera de los dos. Mira, yo puedo decir una cosa. Yo creo que la Constitución sí puede tener algunos dispositivos, ¿no?, que aseguren que el legislador, que la legislación, que los códigos, en este caso el Código Procesal Penal, respete las garantías constitucionales, las garantías procesales y los derechos fundamentales. Pero en el Código actual está regulado. O sea, la Fiscalía no puede tener, el plazo de investigación de una Fiscalía no puede exceder los 2 años, efectivamente. Cuanto no podría haber alguien sujeto a prisión preventiva más allá de los 2 años. Ahora, la prisión preventiva se mantiene mientras dure el plazo de investigación, que en la mayoría de los casos no son 2 años, son menos. Pero ojo, no es requisito de que la prisión preventiva se mantenga mientras dure la investigación. Eso es un error de muchos. La prisión preventiva puede cesar en cualquier momento, aun cuando siga la investigación, cuando ya no se dan los presupuestos que establece el mismo Código Procesal Penal para mantener la prisión preventiva. Por ejemplo, cuando se ve que una persona no hay peligro de fuga, por ejemplo, cuando tiene arraigo social, hay muchos estudiantes, yo dudo que se fuguen, ¿no? Que tienen un arraigo, tienen trabajo, por lo tanto, si no se dan los presupuestos, si no se mantienen los presupuestos de la prisión preventiva, aun cuando sigue la investigación, perfectamente el tribunal puede revocar la prisión preventiva, lo que no ha hecho en estos casos. Es un tratamiento muy distinto a otros delitos. Eso me preocupa. Se está penalizando acá la movilización, porque en otros delitos los tribunales sí han dejado sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva, sobre todo considerando que hay delitos de baja monta penal. Entonces, a mí me preocupa mucho el actuar de los tribunales en esta parte. Sí, gracias, John. A mí me parece que, de acuerdo a las exposiciones acá, que no hay tanta diferencia. A ver, hay una diferencia abismante entre el drama del 73, el golpe y todo eso, con lo de ahora. Sin embargo, el procedimiento en cuanto al acceso a la justicia, esto parece ser todavía que está ahí y parece ser una especie de coordinación tácita entre las instituciones y entre las personas. Entonces, eso es sumamente preocupante porque habla de que el tema no está para nada superado. Es decir, no está para nada superado el tema político, ¿me entiendes?, que provoca este tipo de problemas. ¿Qué puede decir Jaime respecto de eso? A ver, yo creo que hay elementos comunes, ¿no?, que son una constante, pero también hay una diferencia sustantiva. Nosotros vivimos una democracia de bajo impacto, una democracia con sesgo autoritario, una democracia limitada y una democracia que esperamos profundizar en los próximos tiempos, todos juntos, ¿no? El problema es que lo otro fue una política de exterminio de la izquierda y el movimiento popular chileno, ¿no? Particularmente en los primeros 5 años de la dictadura, ¿no? Del 73 al 78, cuando ellos ya entran en una institucionalización. Pero lo primero fue una represión brutal y masiva al pueblo chileno en su conjunto, ¿no?, para que doblegara el moño, digamos, para que no tuviera nunca más la tupé de pretender
redefinir los términos en que en esta sociedad se administra el poder y se distribuye la riqueza, ¿no? Ese soliviantamiento de las clases subalternas no podía permitirse nunca más, ¿eh? Y obviamente en la oligarquía, ¿no es cierto?, usando el brazo armado, los militares y los carabineros, desplegó todas las técnicas acumuladas en la historia de la burguesía y del imperio en el mundo. Acá hubieron asesores brasileros que fueron entrenados por asesores militares franceses que habían combatido en Argelia, hubo gente de la CIA, hubo toda la tecnología. Lo que le hicieron acá, lo que escribía el compañero allí, eso de colgarlo los testículos del árbol aquel que está en la vida. O sea, era lo peor, era masacrar a la gente, a toda la gente, ¿ya? Entonces, eso. Bueno, y ahí tú te encontrabas con que en ese minuto, en esa sociedad, había un manto de silencio, una prensa absolutamente cómplice, la que permitía la dictadura, ¿no es cierto?, que encubría, justificaba, tergiversaba y amparaba los crímenes y se burlaba de las víctimas, ¿no? Una justicia absolutamente ciega. Yo me entrevisté, en el caso de mi hermano, con el presidente de la Corte Suprema. Delante mío, él y de mi padre, que era un alto ejecutivo de empresas americanas en ese entonces en Chile, llamó al director de la DINA, ¿no?, Manuel Contreras, y el tipo lo mandó de paseo ahí delante de nosotros, o sea, lo insultó, lo subió y lo bajó. El tipo se levantó, los hombres, se llama José María Izaguirre, y dijo, me estrello contra una muralla. Esa fue la expresión de él. Pero después vino otro presidente de la Corte Suprema que dijo que la cuestión de los desaparecidos la tenían Curco, ¿no? O sea, la justicia en su conjunto, desde arriba hasta casi el último eslabón, con muy pocas y honrosas excepciones, muy valientes, ¿no? Como Cánovas Robles, Juan Guzmán y otros pocos que por ahí hay que reivindicar para la historia, ¿no? Que siempre, incluso en las peores circunstancias, siempre hay alguien que no comulga con ruedas de carreta y levanta su voz, aún a riesgo de su vida y su carrera, ¿no? Bueno, en general esto es un manto de complicidad, tú no tenías dónde ir, excepto, y eso hay que reconocerlo, el rol que jugó en la historia, las iglesias y particularmente la Iglesia Católica. Primero a través del Comité Pro Paz, ¿no es cierto?, y después de la Vicaría de la Solidaridad. Y en particular el cardenal Raúl Silva Enrique, que ¿no?, es bastante más que una moneda de cobre que acá circula en este país, ¿no? Es gente que uno, no siendo necesariamente, como el caso mío, religioso, no puede sino dejar de tener respeto por la consecuencia a la gente entre lo que predica y lo que practica, que es lo que uno espera, ¿no? Y no una esquizofrenia, como ocurre muchas veces en las instituciones y en las personas públicas. Yo creo que eso que no hayamos resuelto bien, a concho, y no es el único caso Chile, pero nos preocupa Chile porque estamos acá y acá podemos influir nosotros, ¿no? Nos da pena también que los compañeros, los amigos de los otros países latinoamericanos tampoco hayan resuelto bien los temas de la transición. Esta transición en la medida de lo posible, esta transición medio edulcorada, esta transición de barrer bajo la alfombra las mugres y los crímenes de arrastre, ¿no?, genera esto que hoy día ocurre, ¿no es cierto?, con los muchachos de la protesta, con los comuneros mapuche encarcelados, y que hay un abuso y hay una impunidad respecto de crímenes y de transgresiones a las violaciones de los derechos humanos. Menos mal existe una Comisión Chilena de Derechos Humanos, menos mal existen abogados como John Parada y muchos defensores de derechos humanos que han entregado muchísimo por este país, por supuesto ad honorem, sin buscar ningún reconocimiento, ninguna figuración, ninguna aspiración de ninguna posición de poder en ningún plano, y yo creo que eso nos merece a nosotros toda la admiración, todo el respeto. Y yo escuchaba que ayer en una escuela de Derecho, que habían hecho los jóvenes un acto ayer o anteayer por los sucesos del 11, muchos de ellos muy comprometidos con la defensa de los derechos humanos, gente que está egresando, gente joven, hombres y mujeres. Eso a mí me llena de orgullo, ¿eh? Yo creo que nosotros tenemos que seguir en esta lucha, tiene que ser una lucha muy masiva, muy unitaria. Yo creo que ese es un gran legado de Salvador Allende, que ustedes saben que siempre desde la izquierda se esforzó por unir el máximo de fuerza de la izquierda y más allá, para conquistar mayorías nacionales para los cambios profundos y los cambios duraderos, que son cambios culturales, pero que son cambios también societarios, que son cambios, que son los cambios que perduran, ¿eh? Y yo creo que nosotros tenemos que ser eso, como la fe del carbonero, seguir bregando por la unidad
y por la lucha, compañeros, porque nada nos ha dado gratis acá en la historia, ¿no? Todo se ha conquistado y lo que hicieron los compañeros del 18 de octubre es lo que culminó el 15 de noviembre, que algunos dicen entre gallo y medianoche, pero yo creo que fue un pie forzado. Eso es un activo que nos heredan los 420 muchachos que perdieron sus ojos, aquellos que quedaron ciegos y más de treintena de personas que fueron asesinadas en esa jornada. Nosotros no debemos desperdiciarlo. No podemos otra vez chutear al córner, ¿no? Como lo hicimos en el proceso de la Unidad Popular. Porque el proceso de la Unidad Popular muchas veces me lo explican a mí como que el imperialismo y la oligarquía tuvieron tal despliegue de poder que era incontrarrestable. Es cierto, el imperialismo y la oligarquía hizo lo que tenía que hacer y lo va a hacer siempre. El punto es nuestro. ¿Qué vamos a hacer nosotros distinto para que no vuelva a ocurrir la misma tragedia? Porque alguien decía por ahí que la historia se repite dos veces. Primero como tragedia, y la tuvimos el 11 de septiembre del 73, y después como comedia. Y la verdad que no queremos ni comedia ni tragedia. Basta. Nosotros tenemos que conquistar un país más digno de vivir, que se lo merezca todo, hasta el más modesto ciudadano que apare en esta tierra, que crezca acá y que decía que acá es un buen lugar para vivir. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, John. Yo le dejo la pasada a Jaime, ya, a Jaime Barra, porque igual ya estamos en el tiempo. Sí, estamos cerquita del tiempo. No sin antes quería hacer un pequeño repaso, a ver si ustedes me ayudan. Los organismos de represión formales, que son Carabineros y hoy día las fuerzas militares, están siendo en el fondo ayudados por el Poder Judicial. O sea, eso es lo que yo desprendo desde el comentario que hace John. Es decir, se están transformando también en organismos represores. Y eso es súper grave. Y contamos además con el Ministerio del Interior, que además no toma las medidas cuando sabe que se están violando los derechos humanos. Por consiguiente, aquí tenemos un mecanismo que está funcionando hace muchos años para amparar la violación de derechos humanos. ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante? ¿Cuál es la actitud que debemos tomar pensando en que posiblemente si se levantan las cuarentenas habría un estallido 2.0? ¿Qué recomendación le podemos dar a la gente que quiere salir a las calles en ese escenario? Pregunta para los dos. Parte tú, vale. John. Bueno, esa parte de lo que dijo al último Jaime, respondió aquello con antelación. Jaime fue muy claro, Jaime Lorca, respecto a hablar de la unidad, ¿no? De cómo enfrentar los procesos históricos, que es muy relevante. Sobre todo lo que viene hacia adelante, que probablemente, claro, pasa la pandemia, probablemente hay una revuelta, un renacer del estallido o de la revolución o la rebelión, pongan el nombre que estimen. Y ahí tiene que haber organización, mucha organización. Yo creo que de lo que sí aprendimos, quienes estamos en esto hace tiempo, aprendimos una cosa, yo creo que los cuatro podemos decir lo mismo. Aprendimos que de la organización hermosa que hubo en la época de los 70, los 80, como lo decía Jaime, de todos estos grupos que protegían los derechos humanos desde la Iglesia Católica, pasando por organizaciones civiles, pasando por estudiantes, por sindicatos, etc., aprendimos a unirnos para defender. Desde el primer día del estallido, en ese momento aparecieron la gente de la salud con sus cruces, con la cruz, ¿no? Aparecieron los observadores de derechos humanos en las calles, aparecieron los abogados de derechos humanos en las comisarías. Menos mal que apareció todo este grupo de gente hermosa, ¿no? La Comisión Chilena de Derechos Humanos, los piquetes universitarios, Amnistía Internacional. ¿Por qué? Menos mal que aparecieron, porque si no, lamentaríamos muchos más muertos, muchos más heridos, muchos más detenidos ilegalmente. Así que yo creo que esa organización que se dio a partir del 18O tiene que fortalecerse mirando la unidad, mirando la coordinación absoluta, porque, y lo dijimos en un debate que tuvimos con el INDH hace pocos días, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por más intento que vaya a hacer, por todas las ganas que pueda tener, no tiene los funcionarios, no tiene el número de funcionarios, no tiene los recursos para poder hacer frente a todo lo que es lo que demanda la defensa de los derechos humanos. Aquí en la región hay 6 funcionarios del INDH, 6, que tienen que recorrer desde Petorca hasta San Antonio. Es imposible
que vayan a las comisarías. Por eso fue muy importante y va a ser importante que las organizaciones de abogados, de todo, incluso no profesionales, esto aquí los observadores, había gente que no tenía ninguna profesión, pero hicieron un trabajo fundamental. Por eso que es tan importante que la nueva revuelta, que va a haber probablemente, mantengamos la organización, la unidad y la coordinación entre todos nosotros. No hay otra opción, de lo contrario van a pasar por encima como lo han hecho en la historia, como lo han hecho como tal, nos enseña Jaime Lorca en este panel. Gracias, John. Jaime. Sí, bueno, yo quisiera decir lo siguiente. Yo creo que el mensaje es fundamental. Yo creo que decía yo, acá se conquistó un proceso constituyente que no es una vía rectilínea y en que las cosas estén claritas y aseguradas. Vamos a tener que estar absolutamente vigilantes, participantes, todos, no solo para evitar, primero para elegir ojalá una mayoría constituyente sustantiva que esté realmente por la profundización democrática de este país, en serio, ¿ya? No de la boca para afuera, y para cobrarle la palabra a esos candidatos que elijamos, para controlar a esos candidatos, a ver qué están discutiendo en eso. Vamos a tener que ver mecanismos que nos estamos informando en tiempo real de qué se está debatiendo, y nosotros desde afuera estar proponiendo ideas, estar presionando por causas, movilizándonos, porque te digo, nosotros podemos marcar mucho la cancha con nuestra acción. Nada de irse para la casa como nos dijeron en la transición. Ahora hay que estar más presente que nunca. Segundo, hay que seguirse movilizando, denunciando todas las violaciones que ocurrieron durante el estallido social y, por supuesto, exigiendo castigo a los culpables. En este minuto yo reivindico este fenómeno de que el Contralor General de la República, en un gesto que corresponde por lo demás, ¿no es cierto?, ha llamado a enfrentar responsabilidad a 7 altos generales precisamente por la violación del reglamento y las normas respecto de la forma en que se enfrentan las protestas, ¿no? Cuestión que le ha causado una gran escandalera al ministro de Interior, ¿no? pero está dentro de la atribución de la Contraloría. Nosotros debemos ver que en todas las instancias este país realmente actúe con la seriedad que amerita en estos tiempos, ¿no? Y a la gravedad de los hechos ocurridos, ¿ya? Pero adicionalmente nosotros debemos tener cuidado. A la derecha le convienen los provocadores, la violencia anómica no debe ser una arma del movimiento popular. Fíjate que antes que asumiera Allende, entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre, dentro de las múltiples provocaciones para que no asumiera Allende, surgió acá en Santiago y en otras ciudades del país una tal llamada Brigada Obrero Campesino. Miren qué nombre, Brigada Obrero Campesino. Y esa brigada sembró de actos terroristas toda la nación, violentos actos terroristas, atentados de distinto tipo, pretendiéndose hacer pasar por gente de izquierda. Pero dentro de eso había muchísimos fascistas y oligarcas, incluso oligarcas que hoy día dirigen bancos, y son personajes notables en la sociedad chilena. Me estoy refiriendo al señor Yarur. Esos eran los terroristas de ayer y siguen siendo los terroristas de mañana, compañeros. Mucho cuidado con la violencia provocadora, que a ellos les conviene, que ojalá este proceso constituyente tengan razones para desbandarlo. Vamos a estar presentes en las calles, vamos a estar activos y movilizados, promoviendo la unidad, pero cuidado de las provocaciones. No se olviden quién enfrentó a Salvador Allende en la población Lo Hermida, quien asusó a los pobladores de los problemas reales que habían contra el compañero presidente que fue allá a discutir los problemas con ellos. Era el Guatón Romo, y el Guatón Romo nos salió con la perla que no solo era militante del USOPO, sino que además era un agente de los militares, y uno de los más perros torturadores que hubo en ese tiempo. Así que aprendamos de la historia, y nunca creyamos a los discursos muy encendidos, siempre sospechemos de ellos. Seamos firmes y duros en la lucha, pero seamos inteligentes para saber cuándo tenemos que vencer y cómo tenemos que vencer. Muchas gracias a este programa tan simpático del debate público, ojalá que lo vean mucho y que se pueda seguir viendo a posteriori y podamos entonces estar más cerca en esto de reflexionar juntos de la historia y sobre todo del futuro. Muchas gracias, Jaime. Bueno, hemos tenido un gran programa. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a John Parada, muchas gracias a Jaime Lorca. Nosotros nos despedimos por hoy día, pero les dejamos invitados para el próximo programa, el día lunes a las 21 horas. Ahí nos vemos. Cuídense. Gracias, buenas noches.
Buenas noches y gracias. Chao. Chao, Magdalena. Chao, chao. Chao.